También teoría totalmente, inducción electromagnética, leyes de Faraday y Lenz. Bueno, está un poco más extensa. Fijaros que incluso he puesto la letra en un tamaño más pequeño para que quepa en un folio. Y como ya os digo, podéis detener el vídeo, leerlo, editarlo. En este ejercicio nos dicen que una carga puntual, Q, produce a una distancia R un potencial eléctrico de 10 voltios y un campo E. Nos dicen ahora que cuánto valdrá el potencial en otro punto donde el campo vale la cuarta parte de E. Bien, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener dos distancias, una la inicial y otra la final del segundo punto. Y entonces, como el campo varía con el inverso del cuadrado, si el campo se ha reducido a la cuarta parte, eso es porque la distancia R' es el doble de la distancia de R. Ya que, como hemos dicho, el campo varía con el inverso del cuadrado. Por tanto, el nuevo potencial V' que nos están pidiendo sería KQ partido por la nueva R, que será 2R, y tendremos por tanto el valor inicial partido por 2, es decir, tendremos un valor de 5 voltios. Si lo queréis más razonado con el texto escrito y tal, para que sepamos lo que sepáis que es lo que tenéis que estudiar, pues entonces se nos quedaría esto que veis aquí, la distancia R, distancia R', y el comentario que hemos hecho, que si el campo se reduce a la cuarta parte, es porque la distancia se ha duplicado, ya que varía con el inverso del cuadrado. Tenemos aquí un problema típico del efecto masa, que nos dicen que 4 protones más 2 electrones, tengo que poner 2 electrones, nos dan un núcleo de helio, es decir, helio más 2, más 2 neutrinos, más energía. Nos preguntan cuánta energía se libera en esa reacción en megaelectronvoltios. Bien, si ponemos la masa que nos la dan de cada uno de los componentes, tenemos que la masa del protón es 1,073 UMAS, que eso habría que multiplicarlo por 4, lo hacemos, 4 por 1,0073, más 2 electrones, tendremos que multiplicar por 2 la masa del electrón, que nos la dan 0,0005 UMAS. Pues multiplicamos 2 por 0,0005. Y esto nos da, una vez que se tiene esa reacción, nos va a dar el núcleo de helio, cuya masa, aquí la tenemos en UMAS, sería 4,0015 UMAS, más la masa de los dos neutrinos, que vale 0, más energía. Ahora bien, aquí viene la clave de este proceso. Si nos damos cuenta, o ahora calcularemos, que la masa de los reactivos no es igual a la masa de los productos. Falta masa.
Y aquí aparece la famosa ecuación de Einstein, donde dice que esa masa está transformada en energía a través de la ecuación E igual a mc cuadrado. Por tanto, si tenemos en todos los términos masa, para esa energía ponerla en forma de masa, tendríamos que poner energía partido por c cuadrado. Y ahora todo está en masa. Si hacemos esos cálculos y despejamos E partido por c cuadrado, tendremos toda la masa de la derecha, de la izquierda, menos los 4,0015 de la derecha, nos daría un total de 4 por 1,0073 más 2 por 0,0005 menos 4,0015. La masa esa que se ha perdido vale un total de 0,0287 UMAS. Pues bien, esa es la energía partido por c cuadrado. 0,0287 UMAS. Pero si nos damos cuenta, nos dan como dato la conversión de UMAS en megaelectronvoltio partido por c cuadrado. Es decir, nosotros tenemos aquí que una UMA equivale a 931,5 megaelectronvoltio partido por c cuadrado. UMA y UMA se va, y entonces esto que nos queda aquí es igual a 26,73 megaelectronvoltio partido por c cuadrado. Lógicamente, si E partido por c cuadrado es igual a 26,73 megaelectronvoltio partido por c cuadrado, la energía que se ha producido en esa reacción por la desintegración de esa masa sería igual a 26,73 megaelectronvoltio. Esa es la energía que se produce, y con eso terminamos el ejercicio. Tenemos aquí el caso de un muelle que suspendido tiene una longitud de 11,5 centímetros, y cuando se le cuelga una masa se desplaza hasta una posición de 23,5, es decir, se alarga hasta los 23,5 centímetros. Nos piden en este apartado A que calculemos cuál va a ser la constante del muelle a partir de esa deformación. Pues la deformación es igual a 23,5 menos 11,5, que nos da un valor de 12 centímetros, o pasado a metros de 0,12 metros. Bien, pues esto es una aplicación directa de la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza aplicada es proporcional a la deformación producida. En este caso, la fuerza aplicada es el peso del cuerpo que hemos colgado. K será la constante elástica e incremento de X la deformación producida. Despejando de aquí K, tendríamos como el cociente de mg entre incremento de X. La masa, hay que pasarla a kilos, tendríamos 0,3 por 9,8 entre 0,12. 0,12. Y eso nos da un total de
24,5 newtons partido de metro, que son las unidades en las que se mide la constante elástica. Además nos está indicando en un apartado B, podemos pasar a ese apartado B, nos dice que que se empuja la masa hacia arriba, con lo cual si la masa estaba inicialmente en esta posición, pues la comprimimos hacia arriba 5 centímetros. 5 centímetros. Bien, pues nos dice que mide 10 oscilaciones en un tiempo de 7 segundos. Pues bien, eso nos está indicando que el periodo será igual a 7 partido por 10. Siempre eso es el tiempo partido por el número de oscilaciones. Si fuera la frecuencia sería al revés, el número de oscilaciones partido por tiempo. Con lo que nos da un valor de 0,7 segundos. Bien, pues la ecuación nuestra, la ecuación que tenemos que buscar sería I igual a, la podemos poner como función seno o como función coseno, a seno de omega t más phi sub 0, que es la ecuación de un movimiento vibratorio armónico simple, donde la amplitud la tenemos es de 5 centímetros, ya que la subimos 5 centímetros, 0,05 metros. Pues bien, vamos a calcular, ya lo tenemos todo, porque recordamos que omega es 2pi partido por el periodo, y cuando hagamos esto vamos a tener a 0,05 por el seno de 2pi partido de 0,7 y multiplicado por el tiempo, más phi sub 0. Solamente nos quedaría que calcular phi sub 0. Para ello tenemos que saber que en el instante inicial para t igual a 0, y vale 5 centímetros, porque estará situado en la parte superior. Luego tendremos que 0,05 es igual a 0,05 por el seno de phi sub 0. Es decir, que el seno de phi sub 0 es igual a 1, y de aquí podemos ver que si el seno vale 1 es porque phi sub 0 es igual a pi medios radiones. Pues esa nos daría la ecuación de este movimiento. Nos daría I igual a 0,05 seno de 2pi t partido de 0,7 más pi medios. ¿Qué es lo que pasa si en vez de ponerlo como el seno lo queremos poner como coseno? Pues tenemos que recordar en la circunferencia trigonométrica que si tenemos un ángulo cualquiera phi y le sumamos pi medio, el seno del ángulo grande va a coincidir con el coseno del ángulo pequeño. Luego, este seno equivale al coseno, también lo podríamos haber escrito como 0,05 coseno de 2pi t partido de 0,7. Con lo cual, este apartado estaría también terminado.
Vamos a borrar esto de aquí. Y en el último ejercicio, en el último apartado, nos están pidiendo que calculemos de nuevo la constante a partir del periodo de oscilación. Bien, hay una ecuación, vamos a borrar esta parte de aquí, una vez que ya la tenemos hecha. Vamos a ver, aquí ahora. Bien, hay una ecuación que nos va a dar el periodo, que relaciona el periodo, la constante elástica y la masa que está colgada en el muelle. Esa ecuación, que es la que nos están pidiendo que apliquemos en este caso, es la ecuación que nos dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa que está oscilando en el extremo del muelle y dividido por K, siendo K la constante elástica. Esta es otra forma de calcular la constante y eso es lo que nos están diciendo, que la calculemos por este método. Bien, si elevamos al cuadrado, tendremos cuadrado del periodo igual a 4pi cuadrado por m partido por K, que seguiría la raíz. K en este caso sería 4pi cuadrado por m partido por el cuadrado del periodo. Si sustituimos todos estos valores que aquí tenemos, tendríamos 4pi al cuadrado por la masa, que es 0,3, y dividido por 0,7 al cuadrado. Esto nos da un valor que es de 24,17 newton partido por metro. Muy parecida a la que calculamos en el apartado A, que era de 24,5. Y también nos piden que calculemos cuál es la energía total de la masa que va oscilando. La energía total de un movimiento armónico simple sabemos que es igual a 1/2 de K por A al cuadrado, que es el máximo de su energía potencial. Como K ya la tenemos, si la estamos utilizando en función del valor este último obtenido, pues pondríamos 1/2 de 24,17 al cuadrado, no, por la amplitud, que vale 0,05 al cuadrado, y eso nos da un valor en julios de 0,03. Y ahora sí, el ejercicio estaría totalmente terminado. Nos hablan de un escalador que asciende a la cima del Everest, que tiene una altura de 8.848 metros. Esta es la altura del Everest. Bien. Y nos piden que calculemos el peso del escalador en la superficie terrestre a nivel del mar. Bien, ese peso es muy sencillo porque es multiplicar su masa por la gravedad en la superficie, que sabemos que es 9,8. Así tendríamos 70 por 9,8 y eso da un total de 686 newtons. Bien, ahora nos dicen que calculemos la gravedad en lo alto del Everest. Pues la gravedad en lo alto del Everest, vamos a llamarlo G', sería G por M partido por R al cuadrado.
R no la hemos calculado, sería la resultante R pequeña de sumar el radio de la Tierra más la altura del Everest. Cuando hacemos esto, puesto que el radio es igual a 6.371 kilómetros, si lo pasamos a metro, todo, y lo sumamos, da un valor de 6,379 por 10 elevado a 6 metros. Por tanto, en el valor de la gravedad tendríamos que calcular 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de la Tierra, 5,97 por 10 elevado a 24 y dividido por ese radio en metros que hemos calculado de 6,379 por 10 elevado a 6 y todo ello elevado al cuadrado. Cuando hacemos este cálculo nos daría un valor de 9,78 metros partido por segundo al cuadrado. Ha bajado un poquito. Y por último, nos están pidiendo que calculemos el momento angular del escalador respecto al centro de la Tierra, considerando que rota con la Tierra, claro. Aquí no nos dicen muy claro si el escalador se encuentra en la superficie de la Tierra o en lo alto del Everest, porque depende de donde esté, tendremos que utilizar un valor de R u otro. Si lo suponemos en la superficie terrestre, girando con el valor V, sabemos que el momento angular es igual a mR por V. R, hemos dicho que está en la superficie terrestre, sería el radio de la Tierra. Si estuviera en lo alto del Everest, sería R pequeña. ¿Y cómo calculamos V? Pues sencillo. La velocidad es igual a el espacio que recorre partido por el tiempo que tarda en recorrerlo. Si utilizamos el radio de la Tierra, entonces recorre 2πr partido por el periodo en segundos. Así tendríamos que esto sería igual a 2 por pi por el radio de la Tierra, 6,371 por 10 elevado a 6 y partido por 24 horas pasado a segundos. Al hacer esto, obtenemos un valor de la velocidad de 463,3 metros partido por segundo. Si, repito, en vez de estar en la superficie, hubiera estado en la cima del Everest, ese radio hay que sustituirlo por R más H, con lo cual la velocidad sería mayor porque el tiempo, el periodo es el mismo, ya que tarda lo mismo. La velocidad angular es la misma, pero la lineal sería mayor. Y ahora con esa velocidad nos vamos arriba y calculamos ese valor de 70 por el radio terrestre, 6,371 por 10 elevado a 6 y por la velocidad que acabamos de calcular, y esto nos da un valor de 2,06 por 10 elevado a 11. Las unidades del momento angular son kilogramos por metro al cuadrado, kilogramos por metro cuadrado y partido por segundo. Con lo cual, el ejercicio ya con esto quedaría terminado. Bien, pues este es el ejercicio.
Las preguntas de teoría evidentemente no las voy a desarrollar totalmente. Aquí las tenéis, las podéis leer con detenimiento y yo paso a hacer las cuestiones y los problemas. La primera pregunta es ley de gravitación universal. Evidentemente se puede desarrollar de una forma más profunda o menos profunda. Bueno, yo he tratado de resumirla bastante. Aquí la tenéis. Ya digo que lo podéis hacer con más profundidad. Podéis pausar el vídeo y leerlo con detenimiento. Nos dicen carga eléctrica y ley de Coulomb. Esta pregunta es totalmente teórica. A mí no me gusta nada hacerlas en física. Pero bueno, en Murcia sí la hacen. Así que aquí las tenéis. Y evidentemente cualquier profesor o cualquier alumno podría hacerla un poco diferente a otro. Yo lo he hecho lo más resumidamente posible para que quepa en un folio, pero que tampoco me pase de ser demasiado escueto. Bueno, pues ahí lo tenéis. Primera pregunta, teoría. Nos presentan aquí, en este ejercicio, en esta cuestión, una cuestión que ha salido ya varias veces, en otros años, y es, tenemos una esfera conductora, en la cual se deposita una serie de carga en la superficie. Como la carga está en la superficie, entonces podemos decir que, eso es lo que sucede en todos los conductores, en el interior de ellos no habría carga. Entonces, por el teorema de Gauss, que dice que el flujo que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga que hay en su interior partido por la permitividad del medio, nosotros a un punto, en cualquier punto R, a una distancia R del centro, podemos situar aquí una superficie cerrada, en este caso esférica cerrada, y estudiar el flujo que la atraviesa. Bien, pues ese flujo, pues según el teorema de Gauss, tiene que valer 0 porque no hay carga encerrada. Entonces, si no hay carga encerrada, el producto del campo por la superficie, E por diferencial de S, tiene que valer 0. ¿Cómo? Como la superficie no es nula, de aquí se deduce que lo que tiene que ser nulo es el campo. Y esa sería la respuesta que vamos buscando. El campo en el interior de la esfera sería nulo. Y aunque no nos lo preguntan, como sabemos que el campo es igual a menos la variación, la derivada del potencial con respecto a la posición, si esto es 0, si la derivada de un valor vale 0, es que ese valor, en este caso el potencial, sería constante. Y con eso damos por terminada esta cuestión. Dicen que el pasado mes de abril se producen tormentas magnéticas a causa de la llegada a la atmósfera de un viento solar de protones a una velocidad, tomemos datos, de 500 kilómetros por segundo. Esto pasado a metros partido por segundo multiplicado por 3,6 nos da 5 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Nos pregunta que cuánto vale la energía en electronvoltio de cada uno de esos protones. Bien, sabemos que la energía en este caso sería cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa de cada protón, que me la dan 1,67 por 10 elevado a menos 27 por la velocidad con la que llegan al cuadrado. Cuando hagamos todo esto, nos da un valor de la energía de 2,0875 por 10 elevado a menos 16 julio. Y como me la piden en electronvoltio, pues tendremos que decir que multiplicar o dividir, en este caso, mejor dicho, por la carga del electrón, puesto que un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Julios y julios se irían y entonces nos da para la energía del protón un valor de 1304,7 electronvoltios, o también podríamos haber puesto 1,3
kiloelectronvolts. Y con esto queda terminada la cuestión. Pasamos a hacer el primer problema. Dice, iluminamos un metal con dos luces de 193 y 254 nanómetros. La energía cinética máxima de los electrones emitidos es de 4,14 y 2,59 electronvoltios respectivamente. Calcula la frecuencia de las luces. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar de electronvoltio a julio, cuando haga falta, que es aquí. La frecuencia se puede calcular a partir de aquí. Velocidad es igual a lambda por f en cualquier onda, por lo tanto la frecuencia será igual a la velocidad de la luz, c partido lambda. C lambda, obtenemos la frecuencia. Esto no lo he subrayado. Bueno, ¿hacemos? Vamos a hacerlo. ¿Veis? Facilito, ¿no? Y ahora esto lo quitamos para que no estorbe. Y ya está. En gris. B. Indica con cuál de las dos luces la velocidad de los electrones emitidos es mayor y obtén el valor de dicha velocidad. Bueno, pues será con aquel que tenga una menor longitud de onda. La menor longitud de onda tiene más energía y por lo tanto la energía cinética de los fotoelectrones arrancados será mayor. La energía cinética 1, que es 4,14, lo multiplicamos por 1,6 por elevado a menos 19 para pasarlo a julio. 6,624 por elevado a menos 19. La energía cinética 2, 2,59, que son los electronvoltios, multiplicamos por 1,6 y lo pasamos a julio. Esas son las dos energías cinéticas. La mayor, esta de aquí. Y calculamos la velocidad a partir de la ecuación de la energía cinética que todos conocéis. Despejamos la velocidad, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,2 por 10 elevado a 6. Yo siempre recuerdo tener en cuenta que la velocidad máxima permitida es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. La verdad es que las partículas como electrones suelen tener una velocidad cercana relativamente, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, incluso 10 elevado a 7, pero a partir de ahí es muy complicado que se llegue a valores mayores. Y el apartado C dice, determina la constante Planck y la función del trabajo del metal. La verdad es que yo lo he hecho primero de una forma y luego me he dado cuenta que se puede hacer de una forma más fácil. Fijaros que es cuestión de aplicar esta ecuación dos veces. Primero para los primeros datos, H por F sub 1 es igual al trabajo de extracción más energía cinética 1. Aquí H, F sub 2, trabajo de extracción, energía cinética 2. ¿Y qué es lo que hago yo normalmente? Dividir para que se vaya esta H. Si yo divido todo esto entre todo esto, se va la H. Pero queda ahí una ecuación con dos fracciones que tenemos que ir despejándolo, en fin. Fijaros que si yo a esta ecuación le resto esta, se va a ir W0, es decir, el trabajo de extracción. Y ya a partir de aquí, directamente se calcula H. Fijaros que sale 6,7 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. La verdad es que este problema tiene una facilidad, y es que como sabemos el valor de la H, que es 6,63 por 10 elevado a menos 34, pues podemos saber si lo estamos haciendo bien o no. No es exactamente igual que el valor que todos conocemos, pero bueno, es una aproximación que nos permite pensar que el problema está bien hecho. Sustituimos en esta ecuación, o en esta, yo me parece que lo he hecho en esta de aquí, para calcular el trabajo del trabajo de extracción. Lo calculamos y tenemos un valor de 3,761 por 10 elevado a menos 19 julio. Siempre un valor muy pequeño porque fijaros que es la energía mínima que tiene que tener un fotón para arrancar un electrón. Por lo tanto, esa energía siempre muy pequeña. Pasamos ahora aquí a un problema que nos hablan de un telescopio de Galileo que constaba de dos lentes, uno que es el objetivo y otro que es el ocular. Si hacemos un pequeño esquema, podemos tener aquí objetivo, que es una lente plano-convexa con una distancia focal, aquí tendría yo f' de 1, f' de 1 igual a 980
milímetros sería positivo y me daría un radio de 535 milímetros, pero como el radio iría hacia la izquierda, sería un radio negativo de menos 535 milímetros. Por contra, tendríamos aquí a la derecha el ocular, una lente bicóncava simétrica de una distancia focal f'2 negativa, menos 47,5 milímetros, corresponde a una lente divergente. Y el problema en el primer apartado nos está pidiendo que calculemos las potencias o la potencia de cada lente. Entonces, si nos vamos al objetivo, la potencia 1 del objetivo es igual al inverso de su distancia focal y, por tanto, sería 1 partido de 0,98, y aquí hay que expresarlo en metros, y esto nos daría una potencia de 1,02 dioptrías, una lente convergente. La potencia del ocular sería 1 partido por f'2. Este valor nos daría menos 1 dividido por 0,0475, lo que nos llevaría a una potencia de menos 21,05 dioptrías, que está de acuerdo con una lente divergente. El apartado B nos pide que hallemos el índice de refracción del vidrio y después los radios de curvatura de la lente ocular. Vamos por partes. En primer lugar, vamos a calcular en este apartado B el índice de refracción. Me voy a ir entonces a la potencia del objetivo de valor 1 partido por f'1, que ya la tenemos calculada, igual a n-1 por 1 partido por R1. Como es una lente plano convexa, el radio de la lente de la cara plana sería infinito y tendríamos después menos 1 partido por menos 0,535, y menos por menos sería más 0,535. De aquí, si esto lo igualamos a la potencia que valía 1, estamos hablando de 1,02, sí, la potencia 1,02. De aquí tendríamos que n sería igual al producto de 1,02 por 0,535, y a todo eso habría que sumarle 1. Y eso nos lleva a un índice de refracción de 1,546. Pues bien, nos pasamos ahora al ocular y aplicando esta misma ecuación de la potencia, tendríamos la potencia del ocular menos 21,05 sería igual a n-1, que nos daría un valor de 0,546 por, como es una lente simétrica, sería 2 partido por R. Ahora vamos a ver cuál de esas dos caras es. El radio 1 sería negativo y el radio 2 sería positivo. Como el radio así calculado nos va a dar un valor negativo, estaríamos hablando claramente entonces del radio 1. Si despejamos este valor de aquí, nos daría para R1
un valor de menos 51,876 milímetros. Primero se calcularía en metros, el resultado sería en metros, pero ya pasado nos daría milímetros. Y para R sub 2 el radio sería idéntico, pero en positivo. Y tendríamos entonces hecho ya el apartado B del problema. Pasamos al apartado C, donde nos dicen que el foco objeto del ocular está justo en el foco imagen del objetivo. Vamos a ver eso detalladamente. Vamos a hacer un esquema. Yo tengo aquí el objetivo. El objetivo tiene un foco imagen f'1 y en ese lugar se sitúa el foco objeto del ocular. Por lo tanto, la lente del ocular tendrá que estar situado a la izquierda, puesto que el ocular, vamos a llamar lente 2, marca aquí su foco objeto y tendría por delante el f'2. Como lo que nos están diciendo es que hallemos la longitud del telescopio, la longitud del telescopio será la distancia que hay entre las lentes. Pues bien, nosotros sabemos que la distancia focal del objetivo vale 980 milímetros y que la distancia que hay de la lente al foco del ocular es un valor de 47,5 milímetros. Para hallar la longitud del telescopio solamente tendríamos que restar a 980, restarle 47,5 y eso nos daría una longitud de 932,5 milímetros como la longitud del telescopio de Galileo. Y por último nos está indicando que dónde se forma la imagen de una estrella situada en el infinito a través del telescopio. Vamos a hacer otro dibujo para aclarar esto un poco. Objetivo. Ocular. Aquí tenemos, si esta es la lente 1 y esta es la lente 2, aquí vamos a tener f' de 1 y va a coincidir con f de 2. Además vamos a tener f de 2, es decir, el foco objeto del ocular. Cuando un rayo viene del infinito, al atravesar la primera lente, sale desviada buscando su foco objeto. Pero al llegar a esta lente divergente, saldrá de forma paralela al eje. Por tanto, podremos decir que la imagen que se forma de una estrella que viene en el infinito se formaría de nuevo en el infinito. Con lo cual, el problema quedaría terminado.